Seguimos hablando del tema controversial de la adhesión de Panamá a la alianza contra el Estado Islámico. Doctor Pichel, usted suele cuestionar el extremismo religioso en todas sus formas. ¿Esta no sería una forma en que Panamá como Estado demuestra su apertura, su multiculturalismo y su condena a actos de barbarie provenientes del extremismo religioso? Como ya se mencionó, es un hecho que lo que está pasando con el Estado Islámico, ningún Estado civilizado debe poder defenderlo, ni puede considerar que es correcto. Sin embargo, aquí hay un tema un poco más complicado, que yo creo que es el tema de dos cosas puntuales. Uno, la neutralidad de Panamá, que siempre nos ha funcionado tan bien. Nosotros tenemos un compromiso con el mundo por lo que es el canal, lo cual al mismo tiempo nos genera una vulnerabilidad particularmente importante, que puede hacer que este tipo de decisiones, que pueden sonar tal vez un poco impulsivas, de adherirse a una coalición que primariamente es una coalición de tipo militar, con otras funciones, nos ponen en un estado donde ¿para qué nosotros vamos a arriesgar la tranquilidad y la seguridad de nuestro país, de nuestro canal, del cual dependen, entre otras cosas, las finanzas de nuestro país en un alto porcentaje, corriendo el riesgo de que haya algún tipo de represalia contra nosotros por lo que estamos haciendo para cumplir algo que es evidente por lo que se ha dicho en la mesa, por los expertos que están en la mesa, que tenemos que hacer de todas maneras, que es la parte del financiamiento? Yo creo que el tema religioso es un hecho que lo que está haciendo el Estado Islámico, independientemente que fuera por una causa religiosa, por una causa política o por la causa que fuera, es condenable. Y hay que hacer cosas para que eso no siga ocurriendo, menos ese ensañamiento del que estamos siendo testigos todos los días, y las noticias son verdaderamente aterradoras, cosas que uno no esperaría que pasaran en el siglo XXI, pero igualmente son grupos terroristas, son grupos que, si bien el Estado Islámico y Al-Qaeda no son lo mismo, se comenta mucho de las cosas comunes que tienen unos con otros, y ya hemos visto cómo países que han entrado en coaliciones han tenido actos terroristas en su territorio, como fue el caso de España o Inglaterra cuando estaba la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Entonces creo que hay que ser cauto y hay que ser prudente cuando se toman este tipo de decisiones, porque nosotros estamos muy lejos de ser esa potencia intermedia que es Inglaterra, e ir a buscarle la quinta pata al gato no tiene mucho sentido. Un poco para no llevar la contraria, pero sí para tratar de justificar o entender la posición del gobierno. Usted habla de vulnerabilidad y yo digo, en la naturaleza misma del terrorismo, todos somos vulnerables, independientemente de la posición que asumamos o no asumamos. Somos vulnerables porque esa es la naturaleza del terrorismo. Se puede, de manera de principios, no en derecho internacional, encontrar una salida a esta decisión que ha tomado el gobierno panameño. Yo considero que primero hay que hacer una serie de aclaraciones. Primero que todo, para hacer un poco de docencia, el Estado Islámico surge como una célula de Al-Qaeda, era parte del Frente al-Nusra, que era una afiliada de Al-Qaeda dentro de Siria. Con la llegada al poder de Baghdadi, que es el líder máximo de este grupo terrorista, se separan de Al-Qaeda y cortan cualquier tipo de lazos. En lo referente a su pregunta, Sabrina, yo creo que es importante denotar tres aspectos. Número uno, lo que han hecho otros países miembros de la coalición. Yo estuve leyendo un artículo publicado el 11 de noviembre por la revista Foreign Policy, en el cual explicaban la postura que había tomado cada uno de los Estados miembros de la coalición, y me gustaría recomendar mucho la de Bahrein. Por ejemplo, Bahrein fue el anfitrión de una conferencia internacional contra el financiamiento del terrorismo. Participaron 30 estados el 9 de noviembre del año pasado, y en la cual Panamá no participó. Kuwait creó una fuerza especial contra el financiamiento del terrorismo. Qatar emuló una ley parecida a la que tiene Estados Unidos para regular las donaciones. Y por último, Emiratos Árabes Unidos creó una fuerza conjunta con los Estados Unidos de América para contrarrestar el financiamiento del terrorismo dentro de la región. Y lo último que me gustaría aportar es la parte relativa al plan de acción. Es un hecho que ya nos integramos a la coalición. Lo que yo considero que es irresponsable es que a la fecha no se nos ha dicho a la opinión pública si existe un plan de acción. Si existe, ¿por qué no nos han revelado? Y si no existe, craso error, porque se hubiera incorporado al debate a los organismos de inteligencia, a los diplomáticos, a los analistas de relaciones internacionales, a la fuerza pública y a los analistas de seguridad internacional, además de las autoridades migratorias.
Señores, con la seguridad internacional no podemos improvisar, con la seguridad nacional tampoco. El interés público del pueblo panameño está por encima de todo. Y además debemos siempre tener en mente que nuestro activo principal es el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá no puede estar bajo ningún tipo de amenaza. Debemos estar siempre anuentes que el Canal de Panamá es indefendible, como han expresado anteriormente los panelistas. De este lado de la mesa hemos visto al presidente Juan Carlos Varela defender internacionalmente esta decisión y exponer sobre todo la necesidad de que el mundo conozca la transparencia del sistema bancario panameño. ¿Cómo lo ven ustedes desde esa óptica? Yo concuerdo, vuelvo y repito con lo que dijo mi amigo Carlos Barzallo, de que una cosa no tiene nada que ver con la otra, con todo el respeto que se merece el presidente Juan Carlos Varela. La primera obligación de todo gobernante panameño es defender la vida y bienes de los panameños y de los extranjeros que viven en nuestro territorio. Y la política exterior, al igual que en toda clase de políticas que toma el gobierno, deben ir basadas o nutridas o apoyadas en una serie de principios o responsabilidades primarias, dentro de las cuales está defender la vida de los panameños y la vida y la seguridad nacional. Entonces, yo me pregunto, dentro de ese análisis, yo me pregunto, si lo que se buscaba era hacerle dar un rechazo abiertamente al terrorismo y a ISIS, se hubiera podido hacer eso sin entrar a una coalición. Si lo que se buscaba es promover la transparencia, o lo que se busca es buscar la transparencia del sistema bancario panameño, pues obviamente yo no veo cómo entrando a una coalición militar eso se va a lograr. Eso se busca, obviamente, modificando y revisando las normas de regulaciones bancarias, que Panamá desde hace mucho tiempo lo ha venido haciendo producto de presiones de la GAFI, de la OCDE, del IOSCO y una serie de instituciones. O sea que ese es un tema que ya está inclusive el tema del financiamiento del terrorismo dentro de nuestra legislación y en aras de ser inclusive modificado. Si uno, viendo este análisis, ¿qué hemos ganado nosotros alineándolos a una coalición militar como esta? A mi criterio, lo único es poner en riesgo el pescuezo de todos los panameños, por un lado, y segundo, la seguridad del país, sobre todo de un país que es un país pequeño en territorio, pequeño en población. No tenemos ejércitos, no tenemos una capacidad de defensa reactiva inmediata en caso de que tengamos un atentado de cualquier naturaleza. Entonces, yo creo que salvo mejor explicación de la Cancillería, que hasta ahora no la he escuchado, yo creo que tengo que llegar a la conclusión de que no fue una decisión correcta. Vuelvo y repito, nadie puede estar a favor de estos actos de barbarie. Sin embargo, Panamá, sería interesante saber si entramos por iniciativa propia o fue una solicitud que nos hiciera algún otro país o los Estados Unidos. Creo que esas son preguntas. Son preguntas, por ejemplo, en la diplomacia, el canciller Ritter me podrá corregir si me equivoco. Hay muchas veces que esa clase de acciones uno se hace en base a serios compromisos de equipo quo, pues, o sea, yo te apoyo aquí en esto, pero bueno, ¿qué hay a cambio? Porque eso es parte de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, nada de eso se ha escuchado y vuelvo y repito, las excusas de transparencia financiera y de rechazo a los actos de barbarie, a mi criterio, se hubieran podido llegar a hacer con la misma efectividad sin poner en riesgo la vida y seguridad de panameños y del país en sí. Voy a cerrar este bloque aquí porque hubo otras noticias que surgieron del viaje de Juan Carlos Varela a Italia, incluida la negociación con la empresa Finmecánica y también el tema controversial de la separación o no entre la Iglesia Católica y el actual gobierno. Usted quédese en Radar.